el video. No hay problema, es encontrar una solución. Por eso le estaba peleando a la escuela el poder grabar las reuniones, porque sé que muchas veces por el horario o por la conexión, etcétera, tienen problemas para la conectividad, ¿no? Ahorita todo el mundo nos saltó. Una cosa es que tengas internet y otra que, que ese internet sea lo suficientemente eficiente para mantener una conexión. Esa es ese es son los problemas de la eficacia y eficiencia. Y siempre, y es lo que no ve la gente. No ve que los problemas de eficiencia y eficacia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el que ustedes se puedan conectar es eficacia, porque pueden hacerlo, logras hacer algo. Pero que eso te sirva y puedas leer, etcétera, o que no se te corte, o que no tengas problemas, a eso se le llama eficiencia. Entonces, muchas veces las cosas no son tan eficaz o eficiente como se quieren. Sí, pero no hay problema. Hay que hacerlo justo. Yo sé que la mayoría, por ejemplo, no se conecta. Tampoco estoy en el plan como de como en los casos que ha salido en redes, que casi los andan reprobando por no conectarse o eso. Ya son adultos. Ustedes ahorita ya son legalmente adultos, pueden si pueden ir a chelear ahí a un antro, etcétera, pues también pueden ir a entrar a clases si quieren o no. Esa es la cosa que se tiene, pero como decía John Wick, todo hay consecuencias. Entonces, por mí no hay ningún problema. Tomen sus previsiones y todo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda o problema por ahí que deba de saber? A todos les está funcionando entonces bien el internet. Por el momento sí, profe. Ahorita sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok. Hasta ahorita sí, profe. Mm. Deja conecto mi cable. Sí, pues es que es válido. Mira, muchas veces se ha hablado, no, es que la conectividad y eso, y todo el mundo se va a conectar, etcétera, pero nunca se ven los problemas, los pequeños detalles. Es el problema que nosotros, para lo que ve la carrera, en la parte de cómputo, bueno, la gente quiere que se conecte, quieren que funcione, quieren que todo esté trabajando correctamente y que no haya fallas. Muy bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te resuelvo el problema para que tú tengas conectividad? ¿Cómo te resuelvo el problema para que quede a lo que pides? ¿Cómo te resuelvo el problema para que quede a lo que debe de ser? Entonces, pues no esperen que sea fácil las soluciones. Hay muchas, sí, muchísimas. En este negocio hay muchas formas de solucionar. Siempre hay muchas formas de solucionar un problema, pero las limitantes son los costos. Los costos, la eficiencia, lo que deben de aplicar. Pero bueno, y qué más mencionarles mientras, antes de que
Empecemos. Ah, por cierto, por favor, entreguen procuren no dejar las tareas abandonadas. Háganlo. Tengo 11 personas que no envían, que no han enviado nada. Entonces, luego es un problema, se van acumulando. Segundo, les recuerdo, no les voy a aceptar tareas, que no vengan en PDF. Aunque las hayan hecho bien, aunque las hayan mandado a tiempo, no se las voy a aceptar. ¿Por qué? Porque desde hace, y esto lo tengo desde hace más de 10 años haciéndolo. Si ustedes los hacen en Word, en, en en Excel, PowerPoint, en versiones de LibreOffice, etcétera. El problema es que cuando las envían, muchos de los, como pueden caer con virus fácilmente, pueden llevar scripts maliciosos, etcétera. Los firewalls, y los antivirus los bloquean y eliminan el archivo. Entonces he tenido muchos problemas con la gente que dice, oye, sí lo mandé, etcétera, pero el archivo viene vacío o viene borrado. Y en cambio con el PDF, la ventaja que tiene es que ustedes tienen es un medio que tiene menos problemas de virus y pasa muy fácilmente los controles de antivirus, anti-spam, anti-spyware, etcétera. Entonces por eso les pido que sea en PDF. Si lo envían en otro formato, simplemente se los voy a ignorar. ¿Entendido? Y no se les olvide ya incluir la bibliografía. Aunque sean de páginas y eso, si amplían la información, pongan la bibliografía. Si ya lo revisan, pongan la bibliografía. Empiecen a ser más formales. Es problemático, sí, pero es parte de los requisitos y de la formalidad que deben de hacerlo. Más adelante ya se irán acostumbrando, entonces ya no les sea tan difícil hacerlo más adelante. Es un tanto esto en calidad, bueno, en lo que es el ISO 9000, etcétera, se denomina aseguramiento de calidad. Sé que le suena tonto, pero es igual como lo que pasó con Van Halen, que ya saben que ya se murió el señor, pero si checan lo que es Van Halen y las M&M's, van a ver que tienen una razón de ser. Ellos siempre pedían que no hubiera M&M's cafés. O sea, cuando pedían cuando ponían bajo contrato, en el contrato, etcétera, ponían necesito para la conexión de los instrumentos tal y tal conexión eléctrica, tal taimado, tal tableado, tales cableados, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de las cosas que le ponían, les decían, ¿saben qué? Quiero un platón lleno de M&M's, pero que no tengan ni una café, ni una M&M's café. Entonces cuando y ellos lo mencionan, cuando llegaban a algún lado y veían que había M&M's, se peleaban con los encargados y lo más seguro es que no se negaban hasta presentarse. ¿Por qué? Porque ellos mismos les decían, si leyeron el contrato y leyeron las instrucciones que se les pidió, los quitan. Si les valió cacahuate y hacen lo que quieren, van a aparecer. Entonces quiere decir que están haciendo las cosas mal. Así suena tonto, pero son formas de asegurar calidad. Asegurar que lo que se pide se cumple. ¿Dudas? ¿O algún comentario?
Yo tengo una, profe. Mande. Con respecto a la primera tarea que dejó, güey. Sí. Vea que había dicho que no teníamos que ponerle bibliografía necesariamente. Ya lo, sí, se me barrió, ya lo ajusté. Bueno, es que yo, bueno, la última vez que chequé fue por ayer por la noche y mi calificación igual sí en 9. No sé si ya Entonces lo hayan mándame, cambiado. de todos modos, mándame un correo para validar ese, para validar que esté actualizado el dato. Pero ya se hizo una actualización del corte. Ok, ¿quiere que le envíe una captura de pantalla o algo así? ¿O solamente un correo? Sí, ayuda para ver. Ok, gracias, profe. Sí, mira. Profe, estoy en el mismo caso. Ahorita, de hecho, me acabo de meter a la página antes de entrar aquí a la clase. Ok, Y pues, entonces nada más mándame por favor, un correo, cualquiera de los que vean algún problema ahí, manden un correo. Sí, sí, explicando el problema, es más ayuda con la pantalla para que sea más claro el tipo del problema. muchas gracias, Sí, profe. no hay que cuidar, pues para eso es este negocio, para hacer ajustes. Ok, ¿alguna otra duda más? ¿Algún pendiente? Bueno, de las tareas, dudas, de lo que se les pidió, alguna duda, algún comentario. No sé si ya están haciendo si ya empezaron a ver, o ya vieron los videos que se les pidió, de la clase pasada. Yo tuve una duda sobre los Sí, procesadores profe. cuánticos. A No ver, entendí muy bien uno por su uno. funcionamiento. ¿El qué, perdón? El funcionamiento de los procesadores cuánticos. Lo que pasa es que los procesadores cuánticos los están desarrollando. Entonces tienen cierto problema. Es que viene el concepto de la lógica booleana. O sea, la lógica booleana parte de que o son uno, que es decir, verdadero, o cero falso. De ahí, es como funciona. Este valor, digamos, mi variable es igual a 9 y 9 es verdadero, pasa. Si es menor a 9, es 0, inválido. Entonces así funciona. Sin embargo, hay algunas cosas en tecnología que no se ajustan exactamente, que pueden trabajarse que no necesariamente significa 0 y no necesariamente significa 1. Entonces hay acercamientos. El acercamiento de la computación cuántica es bueno. Tú puedes tener una solución que puede ser verdadera y falsa a la vez. Entonces, tú puedes seguir la solución vía verdadera, vía falsa. Es lo que hablan de los multiversos, para que me entiendan. El concepto de multiverso no es que pasaría, por ejemplo, si hoy juegas a la lotería y en un universo pierdes y en otro ganas. Entonces cambiarían las condiciones, cambiaría la secuencia, cambiaría la forma de funcionar. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que hace la computación cuántica es buscar muchas soluciones, procesar varias soluciones a la vez. Entonces se generan árboles de decisión, los cuales tú puedes rastrear las diferentes probabilidades. Entonces esas probabilidades, esos posibles resultados pueden salir más rápido o pueden decantarse mucho más rápido que si lo hicieras
con un sistema lineal. Entonces, en pocas palabras es eso, sino que darle una búsqueda de las más de opciones. Bueno, si no es uno podrías hacer. ¿Por qué? Porque la lógico, la teoría cuántica dice que el falso y el verdadero, el 0 y el 1 pueden existir al mismo tiempo. Pueden hasta estar unidos. Entonces, con esa idea aplicada a la computación, lo que quieren es resolver problemas que son muy complejos, muy complejos en tiempo. Como predicciones, como criptografía, etcétera. ¿Por qué? Porque si ustedes más adelante, cuando empiecen a ver más teorías, etcétera, van a ver que son que esas operaciones, que esas estructuras son muy complejas de resolver. Son tan complejas que no se pueden resolver de manera lineal porque se tardaría mucho. Es más, el clásico problema de las torres de Hanoi. No sé si han visto que son un juego que ponen para niños, que son tres tres palos, en los cuales hay unas rondanas de diferente tamaño. Entonces lo que tienes que pasar es de la rondana, de pasar las rondanas sin que la rondana más grande esté encima de una más pequeña. Entonces tienes que pasarlas del palo 1 al palo 3, entonces son varias combinaciones. Entonces, conforme se va viendo más elementos, se va volviendo más complejo. Entonces, por ejemplo, el que utilizan los monjes tibetanos es de 64 rondanas. Entonces ya calcularon que para resolver un problema, si hicieras una operación sin equivocarte cada segundo, necesitarías más o menos 15,000 trillones de años. O sea, más o menos la vida del universo. Entonces son ese tipo de problemas que parecen insolucionables. Entonces, ¿cómo se hace? Por medio de una de las formas de poder resolver eso rápidamente en algo factible es utilizar la computación cuántica. ¿Más o menos queda claro? Sí, profe, ya un poquito más. ¿Alguien? ¿Alguna otra duda? No, profe. Yo tengo dos dudas, profe. Ya empezaron a ver, entonces, ¿ya vieron los tipos de supercomputadores? Sí, bueno, yo Ya tengo es. la ¿Y ya los primera centros de es datos? ¿Sí? la Sí, primera adelante. pregunta es el correo, el de ahorita, por ejemplo, para checar la calificación que suba 10, ¿a qué correo se lo mandamos? ¿Al de dudas o al de trabajos? Al de trabajos. Vale, y la otra es, yo tenía duda con lo de el contenedor que aventaban al agua, como que ¿El no qué, sé, perdón? el contenedor que arrojaban al agua, que era como un servidor porque decían que en las costas, había muchas Lo que pasa. personas, pero no sabía así como tal Ah, cual por qué funcionaba así sin nada, tienen sin que. cables ni nada. Déjenme explicarme. Hoy, denme un segundo. Ya está. Ese es algo que que uno de los problemas que van a ver en la documentación que luego les voy a pasar que lean. El problema es el enfriamiento. Ustedes, no sé si han oído, por ejemplo, lo que ha salido la noticia de que estaban, unos chinos revisando, etcétera, y les explotó el celular. O que estaba alguien, con estaba, caminando y se prendió el celular y le quemó, la pierna, el, brazo, donde lo llevaba. Además, ¿no les ha pasado a ustedes que los celulares, que los celulares cuando los sacan,
o cuando están haciendo algo, jugando o viendo algún video, etcétera, de repente se sobrecalientan mucho. Entonces, todo, si se sobrecalienta, hay algo que se llama un thermal dye, entonces las pistas se licúan, se ablandan y obviamente se desconecta y falla. Ahí es este ejemplo, el aro rojo de Xbox, la pantalla, el botón rojo de PS4, etcétera. Es más, hasta los primeros Wii que salieron, los Wii, la última generación de Wii, sí se mencionó que por el calor se pandeaban. Entonces, sí es un gran problema el calor. Entonces, imagínense si tienen muchos servidores. Entonces, ¿qué haces? Pues los metes, tienes que buscar formas de enfriarlo. En algunos casos ponen los centros de datos cerca del círculo polar ártico, que es lo que hace, por ejemplo, Google junto a las cataratas del Niágara, en Suecia, etcétera. Pero hay otros que te dicen, bueno, pues estás en Miami, los metes en un tambo gigantesco y los metes en agua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El agua va a enfriarlo. La corriente de agua va a ir pasando, es más fresca y va a permitir que se enfríe y no se gaste tanta luz en enfriarlo. Ese es por eso están buscando maneras de hacerlo. Es más, aquí en México hay varios centros de datos. Si checan, muchos están en zonas frías. Por ejemplo, el backup uno de los backups de la casa de bolsa está en Querétaro. ¿Por qué en Querétaro? Porque hace frío. En la zona de Lerma, en el Estado de México, también están promoviendo que ahí se abran centros de datos. ¿Por qué? Porque hace un frío de los mil diablos. Pero la ventaja es que ahí, por ejemplo, no tienes que gastar en enfriadores muy, muy sofisticadas, nomás jalas el aire del clima que está al lado y lo pasas y entonces y se enfría y te permite que los equipos no gasten tanta energía en enfriamiento. ¿Alguna otra duda? No, profe, ninguna. Ok. Les digo, lo que pasa es que muchas veces cuando uno habla de organización de computadores, etcétera, mucha gente se queda, solo voy a aprender mi idea es que solo hay que aprender a resolver a reparar computadores. Sí, es una parte, porque obviamente das algún soporte, mantenimiento que puede afectar el hardware, que puede ser como el del, el que sí, que por ejemplo tienes que cambiar alguna parte, etcétera, sí es típico, pero también tienes que pensar hacia adelante. Ustedes no solamente trabajarían con unas computadoras, también hay mucho trabajo al respecto de trabajar con centros de datos o sites que serían una versión pequeña, es decir, ponen una habitación, ponen equipos de cómputo, etcétera, y tienes que garantizar que esas cosas funcionen, que no se sobrecalienten, para que no se quemen o se traben. Es más, hasta para resolverlo, sus laptops, ¿cuántos tienen su laptop y se sobrecalienta? Por ejemplo, si no vigilan el sobrecalentamiento, puede ocurrir que lo primero que falle sea el video y ya no puedan ver la pantalla bien. Ese es el error, ese es el problema que más tienen las laptops después de que están muy sobrecalentados. Pero bueno, ok. Oiga, profe, ya sus contenedoras bueno, chida de Microsoft, ¿no? ¿Qué se les Ajá. hace después de que ya no funcionaran o de que pasaran sus 5 años de vida, pues? Lo que yo escuché es que o se quedaban ahí como un coral artificial o los podían sacar, ¿no? Algo así. Y en el caso de que Sí, los saquen, ¿qué les pasaría?
Mira, lo que pasa que depende del costo de lo que vayas a sacar. Sí, la caja, pues, obviamente, pues se le va a pegar el coral. Entonces no tiene caso, o sea, romper un coral, romper un organismo vivo para sacar una lata, pero la parte interna sí puede ser, sí puede tener interés o pueden tener interés, en hacerlo porque hay cableado. El cableado tiene cobre, aluminio, oro, platino, cadmio. Puede ser muy pequeño si ustedes quieren. Pues necesita muchísimos equipos para sacar una cantidad, pero es bastante valioso. También muchos de los metales, de los metales raros que se utilizan para la creación de dispositivos, por ejemplo, las baterías se utilizan, se está utilizando, no es cobalto, es Copcan, creo que es Copcan, el mineral, y no hay, muchas minas. Esas, por ejemplo, para baterías, se utilizan para baterías, y esos nomás están, por ejemplo, en Nigeria. Aquí en México ya descubrieron unos yacimientos y quieren aprovecharlos según para hacer, lo que llaman ahora el oro blanco. ¿Por qué? Porque lo utilizan mucho para todo lo que son las baterías. Las baterías de Tesla utilizan mucho, mucho de las tierras raras. Es más, hasta se armó un problema cuando Elon Musk, entre broma y en serio, dijo que que Estados Unidos debería de invadir Venezuela para garantizar el suministro de tierras raras. Es más, pongan tierras raras, Estados Unidos en cualquier buscador y van a ver todo el lío y todo el negocio. Entonces, normalmente, si no es muy caro, mejor lo abandonas. Si tienes suficientes componentes para el dinero, los sacarían y los desguazarían. Ok. Bueno, continuemos. Entonces les estaba mencionando que dentro de las definiciones de este de que hay de las computadoras, se tenían tipos de computadores que eran por sus características, por su utilidad, y teníamos también cómo se definían por el tipo de forma que pudieran tener, y también del también los racks y todo lo que está asociado con ello. Todas las computadoras, sin importar cómo funcionan, físicamente se dividen en tres partes. Están los dispositivos de entrada, la unidad de procesamiento que son los CPUs, los dispositivos de salida y la memoria. Esa es la definición que se tiene de cualquier computadora. Tienes un dispositivo de entrada o dispositivos de entrada. Entonces procesan todo lo que tú le envías. Los procesadores o el procesador empieza a tratar esa información y esos datos y los convierte en información, los cuales pueden salir en dispositivos de salida, los cuales tú puedes recibir entonces una retroalimentación y se hace un ciclo que va de un lado a otro constantemente. Ahora, en la unidad de procesamiento se habla se rompe en tres pedazos: la unidad de control, la memoria, tiene una pequeña memoria todos los procesadores, y la unidad aritmético lógica. La unidad de control te permite asegurar que funcione
Asegurar que que las instrucciones lleguen en orden, se atiendan en orden y den unos resultados estables. La unidad aritmético-lógica se encarga tanto de las operaciones matemáticas como de las operaciones lógicas. Y bueno, la memoria central, como ya les dije, que almacena datos temporales. Entonces, normalmente, ya en la práctica a que nos referimos. Entonces, tenemos los periféricos de entrada, teclado, mouse, escáner, micrófono, cámaras, etcétera. De salida, las pantallas, impresoras, perforadoras, cintas de papel. El almacenamiento pues es en memoria, en unidades de almacenamiento de los floppies, discos, unidades USB, etcétera. Entonces, pues ya de ahí Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué era eso de backup? ¿El backup? Ajá, el backup tape. Se utiliza para almacenar la información. Déjenme, les muestro. Aquí, esto que están viendo es una cinta de... A ver, déjenme mostrárselos aquí. Si lo pueden ver. Sí. Esta es una cinta de almacenamiento. Este es un EXA. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Esta es una cinta. Como ven ustedes, es una cinta. Igual que ocurría con los viejos cassettes. Que recorre que se va grabando sobre esta cinta. Se van grabando los datos y se va almacenando. Profe, pero ¿cómo se guardan sobre la cinta o cómo está eso? Pues igual que una casetera antigua. Pero lo va como tienen agua ahí. dibujando, ¿o qué? No, imanes. Estoy poniendo las imágenes. O sea, Ya. cada cierta pulgada se imanta. Dentro de cada cierta cantidad de pulgadas se va imantando. Entonces, si imanta fuerte, 1. Si imanta bajo, 0. Entonces tú puedes irlos imantando cada pedacito de esto y lo va leyendo. Nada más lo que sí tiene es que como es secuencial, es decir, tienes que recorrer la cinta para poder hallar la información. Si tú necesitas recuperar alguna parte de la información, tienes que recorrer la cinta otra vez y volverlo a recorrer. Volver al inicio y volverlo a recorrer porque es secuencial. ¿Esto para qué se utilizado? Para almacenamiento de grandes cantidades de información, unos cuantos terabytes. Más o menos, creo que almacenaba unos 300 gigas de información. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te haces una copia de la información. Mande. Es como si fuera un cassette, profe. Pero Sí, es básicamente un cassette. Lo que pasa es que la vida de un cassette es limitada. O sea, si les comento, pregúntenle a sus papás, sus abuelos, etcétera, qué es lo que pasaba con los cassettes. Tendían a enrollarse, a trabarse, de repente como que se estiraban y eso fallaba, hacía que fallaran los equipos, la lectura. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron, estos son más protegidos, más resistente. Si viene la tapa en un cassette normal, tú podías tocar la cinta. Estos van protegidos, los jala la lectora y los puede leer. ¿Que se pueden atorar? Sí, se pueden atorar.
que almacenan, pero permitían respaldar grandes cantidades de información de un solo golpe. Profe, una pregunta. Y para, digamos que, bueno, decía que era secuencial lo del grabado. Para Ujú. grabarlo, digamos, se tenía que sobreescribir esa información sobre la que ya se tenía. Sí, sí. O sea, tú lo grabas y entonces va recorriendo, va dando vueltas. Entonces, si tú necesitas recuperar la información, pues vas a tener que regresar hasta el inicio, volver va a empezar a buscar en dónde está va a volver a recorrer la ruedita hasta que llegue a donde está la información que quieras, la va a leer y la va a poner. Si tú vuelves a grabar, se tiene que regresar hasta el inicio y empezar a leer. O bien, ya sabe por dónde buscar, se recorre hasta donde debe hacer y empieza a añadir la información. Pero, ¿qué implica? Regresa, vuelve a leer. Termina, regresa, vuelve a leer. A eso es lo que se llama secuencial. En cambio, con los USBs, con los discos es directo. ¿Por qué? Porque buscas esa información. Les iba a mostrar una tarjeta perforada, miren. No sé si la alcanzan a ver. Sí, sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Esta es la tarjeta perforada. ¿De qué material es, Como profe? ven, es un cartoncito. Entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Son las líneas, entonces va leyendo la línea y ustedes dentro de cada línea lo van perforando. En este caso es 2, 4, 6, 8, 10 líneas. Entonces, ¿cuánto podía almacenar? 10 bytes. Al rato vamos a ver nada más. Entonces, pues es cartolina. Entonces, mecánicamente, desde la primaria, pues ya saben que la cartulina tiende a doblarse, a romperse, a maltratarse. Y ahí si se equivocaban, igual había que hacerlo desde cero. Sí, tenés que tirarlo y volverlo a empezar. Y tenía que ser en secuencia. Oye, que pues tenés que volver a reponchar. Oiga, profe, ¿y la secuencia era como sistema binario o algo así, me imagino? Todo es binario. Lo que pasa que la forma en que llegas a esa información se llama secuencial y directa. Secuencial porque tienes que recorrer desde el principio hasta donde está la información cada vez que quieras grabar o leer. Directa es cuando tú, sin tener que mediar tiempo, vas y directamente lees el dato, sin importar que sea el primero o el último. Te toma el mismo tiempo. En cambio, aquí igual, en el secuencial, si quieres leer el primer dato, pues qué bueno. Pues si lees el último, tienes que recorrer toda la cinta hasta llegar al último. Entonces el tiempo para recuperar esa información varía. Esa variabilidad hacía que fuera más lenta la información. ¿Qué tal si, por ejemplo, recorres hasta el último y lees la información hasta el final y luego necesitas el tercer dato? Tienes que recorrer otra vez la cinta hasta el principio y volver a comenzar para obtener el dato. Ahora necesito en la parte del medio. Recorres otra vez la cinta y vuelves a comenzar y ahora recorres en la parte del medio. Por eso es bastante pesado y solo se ha dejado para respaldos. Cantidades masivas de información que necesitas tener respaldados, ya sea porque te lo pide Hacienda, ya sea porque te lo pide la ley de la seguridad de la operación de la organización, la ley de protección de datos, todo eso para garantizar que hay la información. Y bien, este fue el floppy. Este es un floppy de 5 1/4. Después, cuando veamos
el almacenamiento, pues ya se los explicaré en más detalle, pero ¿Esos qué este es son, el... profe? Discos de vinilo, ¿no? En sí. Sí, eran se les llama floppy, porque eran flexibles. ¿Todos eran del mismo tamaño, pero? ¿Mande? ¿Todos No, eran del mismo tamaño? hay... No, este era de 5 1/4. Había unos de 8 pulgadas que eran enormes. Los primeros que salieron eran de 8 pulgadas, que más o menos poseían así de este vuelo, en comparación con más o menos seguían así grandotes. ¿Y tenían Ya el después mismo salieron los de 5 almacenamiento 1/4. o no? ¿Mande? ¿Tenían el mismo Sí, almacenamiento a pesar es de el mismo su tamaño? almacenamiento. Oh, ya. Ujú. Y luego salieron los de 3,5. Entonces, igual, es flexible porque tiene una, el disco que está adentro es de plástico con ferrita. Pero entonces, aquí lo que pasa es que está un poco más protegido. Sí, y hay creo que por ahí tengo todavía discos de Zip y Omega, que fue otra variación y así. Pero les quería mostrar que cómo fue variando. Entonces, vean, luego vamos a ver. Entonces, uno de estos, para almacenar información en uno de estos de 160 megas, más o menos podrías almacenar la información en tarjetas, como de 1 millón de tarjetas. Eran baratos. En su época, por ejemplo, llegaron a costar hasta 3 pesos, 5 pesos. En su momento de más venta. Lo que ahora te costaría un DVD o un Blu-ray. Pero también antes no había tanta demanda, ¿sí? O sea, era raro el que tenía una computadora. Sí, pero ahí lo que pasa que hay una curva. O sea, al principio, cuando un producto se está desarrollando, en se vuelve muy costoso los primeros elementos. Entonces, cuando llega un punto en que es muy utilizado, el costo baja. Entonces, todo el mundo lo utiliza, todo el mundo lo tiene, entonces se va bajando el costo. Ya después, conforme va desapareciendo el producto, se vuelve otra vez se vuelve a recuperar, se vuelve costoso. Es una especie de... Entonces, al principio es muy costoso, va bajando cuando se hace en producción masiva y luego se va. Un ejemplo, por ejemplo, son por ejemplo, las pantallas. Si ustedes ven cuando salían las pantallas 4K, costaban costaban 100,000 pesos. Las primeritas que salían eran una locura. 100,000 pesos, pues más que un carro, ¿no? Ahora las 8K Ahora, valen hasta 2 millones de pesos. La de ajá, 98 ahorita, pulgadas. ahorita. Si tú ves ahorita ya encuentras de 4K entre 8,000 a, a 25,000 pesos, dependiendo del número de pulgadas, pero ya son asequibles. Oye, de comprar una de 4K baratita de 8,000 pesos, pues ya es un salto enorme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya la producción se elevó y ya es suficiente. Entonces los costos bajan. Es igual ahorita, por ejemplo, el Xbox que va a salir, el PlayStation, se los van a dejar a precio de oro. ¿Por qué? Porque es nuevo. En cuanto empiece la producción masiva y empiecen a, a simplificarlo o a mejorarlo, el costo se les va a ir al suelo. Ok.
Bueno, ¿dudas? No, profe. Ok, continuamos. Ok. Les digo, para mí yo trabajé con eso. Yo llegué a juntar pilas y cajas de floppies, de CDs. O sea, no uno. Eran llegué a tener, también llegamos a tener como 1000 floppies entre 3,5 y 5,25 de discos de CDs. Hemos de tener como 300, unos 500 de DVDs y así. ¿Por qué? Porque es donde se va utilizando. Simplemente para instalar un Windows 3.1 necesitabas 32 discos de los de 5,25 o 12 de 3,5. Entonces era interesante, una locura. Profe, Pero por pues así ejemplo, funcionaba. si tenía una información en uno y otra información en otro, ¿nos podía meter al mismo tiempo o tenía uno y luego otro? O sea, por ejemplo, Perdón, no se te entendió. si tuviera que necesitar la capacidad de 2 o más para una sola tarea, ¿tendría que juntarlos o había forma de juntarlos o tendrías que ir trabajando con cada uno o cómo lo hacían? ¿Cómo? No me... Sí, por ejemplo, No, otra estos vez que tenían una capacidad limitada, ¿no? sí. Ok, entonces si había, yo que sé, un programa o tenías que estar haciendo algo que requiriera la capacidad de más de uno, ¿qué hacías? O sea, Sacabas y metías juntabas el dos. disco. Pero no Sí, sé, por tienes que ejemplo, ser. y si necesitabas los dos, ¿no había forma como de meterlo a ambos? No, porque solamente que tuvieras dos lectores. De hecho, cuando se utilizaba el MS2 3.1, 2.1, tú metías por ejemplo, a ver, por ejemplo, pedía un 1. Entonces, ¿qué hacías? Tú metías tu floppy y lo leía con el sistema operativo. Entonces entraba tu programa. Entonces metías el otro. Entonces funcionaba, pero cuando necesitaba algo del sistema operativo te decía, por favor metas su disco de sistema operativo. Entonces tenías que meter el disco de sistema operativo. Y así, cuando empezaron a ver de 2 unidades, entonces ya metías en una el sistema operativo y en otra metías la aplicación. Y si se Ok. necesitaba, pues tenías que ponerlo, que estarlo switchando. Ya después con los discos duros se bajó un poco, pero sí hay un problema. Por ejemplo, para instalar MC2 me acuerdo que en la prepa 7, cuando estaban ahí, que llegaban, era una locura. ¿Por qué? Porque, se va a poner las computadoras. Entonces te dan tus 32 discos de estos y tenías que meter el 1 y luego te pedía el 2, te pedía el 3, el 4, y eso sí estaban, si tenías una copia buena. Si tenías una copia mala, de repente metías el 1, el 2, el 3, el 4 y te decía, ¿sabes qué? Pásame otra vez el 3 o pásame el 2. Entonces una locura está metiendo y eso tenías que tener mucha disciplina para poder instalarlo y no solamente en una. En ese entonces sean como 15 computadores, entonces imagínate, está metiendo en uno, instalando, aprendiendo y que no se te pierdan. Entonces sí algo, Tedioso, ¿no? tedioso, sí. Vale, Era tan profe. divertido como estar viendo tenía que esperar que la computadora te pidiera, los discos. Era en ese momento tan divertido como estar viendo el ciclo de la lavadora. O las franjas de las televisiones de color. En fin, tiempos aquellos. Ok, continuando. Entonces, otra de las cosas que caracteriza a la organización de cómputo es el tipo de arquitectura. ¿Qué es lo que ocurre? Von Neumann
y que diseñó en 1945. Fue el líder que diseñó la primera computadora. Él pensó en un sistema de entrada. ¿Cómo? Todo entraba directamente y salía. Operación por operación, proceso por proceso. Paso a paso se iba resolviendo. Era en lote, entonces todas las instrucciones pasaban con tarjetas perforadas a mano de un lado a otro, y ese era el esquema secuencial. Entonces, pues era la forma en que van las primeras computadoras. O sea, las primeras 2 generaciones más se basaban en el modelo de von Neumann, que era lineal, es decir, yo meto instrucciones, la computadora las procesa y me saca un resultado inmediatamente. Así funcionaba. Ya después se introdujo la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard, ¿cuál fue su característica? Aquí ya decía que ellos empezaron a utilizar memorias intermedias entonces ya no tenías que meter instrucción por instrucción para que se fuera a ejecutar, no, sino que se juntaba un conjunto de datos e instrucciones y quedaban en la memoria, se ejecutaban y entonces salía un dato. Entonces te permitía las instrucciones, el almacenamiento en la unidad y no tenías tanto llamarlo, entonces te permitía, no tardaba tanto, no era tan tedioso como en el caso del modelo de von Neumann. Entonces te permitía una comunicación más rápida, más eficiente. Además que empieza a añadir un concepto adicional. Todos los dispositivos de entrada y salida antes estaban conectados directamente a la CPU, ahora no, se van separando y se les pone una línea de conexión llamada bus. Y los buses te permiten entonces ahora tener un camino dedicado para la recepción de datos, un camino dedicado para la salida de datos, un camino dedicado para el manejo de memoria. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre la arquitectura de von Neumann y la arquitectura de Harvard. Y de hecho, la arquitectura de Harvard con sus variaciones es la que actualmente manejamos en su definición genérica. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues hay buses de, por ejemplo, dentro del procesador hay buses que se comunican con la unidad de memoria, y son buses de control, o sea, de operaciones de control, buses de instrucciones y buses de datos. Entonces, maneja instrucciones, operaciones y datos y los maneja en 3 niveles de memoria. La memoria que hay dentro del procesador y luego la memoria RAM. Entonces, esa comunicación directa lo hace más eficiente. Entonces, ya podía hacer ejecuciones más amplias y es más, hasta empezar a operar no un solo programa, sino varios programas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tiempo en un dispositivo de entrada y salida es muy grande. Por ejemplo, si tú lo mandas a una impresora, ¿cuánto se tarda la impresora en recibir los datos? Segundos. En cambio, con el procesador se tardaba milisegundos, o sea, una milésima parte de un segundo. Entonces tenías mucho tiempo libre. Ese tiempo libre lo podías utilizar con otro proceso y así se fue avanzando. Actualmente también se le añadió, se ha ido añadiendo estructuras. Aquí lo que están viendo es un Nehalem, que es de los procesadores de Intel. Ya empieza también a entrar empezaron a meter también el concepto de las caches. Las caches son memorias intermedias en las cuales tú guardas la información que almacenas para uso inmediato. Para que me entiendan, por ejemplo, ustedes cuando van a una escuela no llegas y te sientas en el pupitre y ¿qué es lo que haces? Tienes tu mochila.
de tu mochila no agarras y la pones encima del pupitre y estás trabajando con ella, ¿no? Sino que la pones abajo, sacas tus libros, tu cuaderno, etcétera, y lo que vas a utilizar inmediatamente está en el pupitre. Si necesitas algo adicional, pues buscas en la mochila y lo sacas al pupitre y estás trabajando directamente con lo que tienes en el pupitre. Bueno, pues así funciona la caché. La caché es intermedia, es algo que utilizas constantemente. Entonces, haciendo la comparación, el pupitre sería la caché y tu mochila sería el almacenamiento secundario. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Que se pusieron, que una de las mejoras fue poner cachés, o cache en inglés, tanto para el almacenamiento del procesador. Tiene varios niveles de caché los procesadores. También hay caché en la memoria RAM para la información inmediatamente necesaria. Hay hay caché en los discos para que si tú necesitas una información que utilizas constantemente no tengas que volver a buscarlo en todo. Entonces, esa es otra de las adiciones que se hizo. También, ¿qué es lo que se hizo? Antes nada más el modelo de von Neumann consideraba solo una unidad aritmético lógica, una unidad de control y una unidad de memoria. ¿Qué fue lo que hicieron? A partir de los procesadores, de la familia de procesadores 386, empezaron a añadir primero un componente por separado y ya después incluido a partir de los Pentium, que eran los coprocesadores matemáticos. Una ALU secundaria, que es nada más se encargaba de procesamiento de operaciones. Entonces ya metían esos chips primero separados y ya después dentro del procesador para hacerlo. Entonces se dieron cuenta que podían amplificarlo. Entonces metían, ahora un procesador normal actual puede tener hasta 6 o 7 ALUs, 6 o 7 unidades aritmético-lógicas, puede tener 2 o 3 unidades de control por cada capa lógica. Entonces tú ya puedes tener varios canales de transmisión. Entonces aquí que están viendo que hay muchas flechas separadas, es que tú puedes meter varios procesos a la vez. Entonces se pueden ir por una ALU, mientras al mismo tiempo otros datos se pueden procesar en la otra ALU, etcétera, y entonces ya te da procesamiento en paralelo. Y aquí es otro más reciente, este es de un Optane, que es lo que tiene, ya no solamente es una sola línea, si ven, ya son muchas líneas de datos, los cuales se comunican con los dispositivos de entrada y salida y con la memoria. Y a su vez, estas ALUs o estas también ya trabajan con diferentes versiones de tamaño de palabra que vamos a ver, que te permiten soporte para trabajar 8, 16, 32, 64 bits al mismo tiempo. Entonces ya también hay una variación. Esa es la diferencia entre las dos grandes familias, que fue lo de von Neumann y la de Harvard. Obviamente ha habido mejoras, ha habido cambios en la estructura, pero básicamente la idea de Harvard sigue utilizándose. Es lo que hablaríamos, la arquitectura, la forma en que operan una computadora. Claro, ya tiene sus pequeños detalles. ¿Dudas? Pero no es tanto acerca de eso, profe. Sí. ¿Sabe de casualidad cómo funcionan los discos duros de estado sólido NVMe? Lo que pasa que un disco de estado sólido es básicamente una memoria USB. Tiene la misma lógica, es un circuito, es un chip. Entonces,
el déjenme ponérselos. Espérenme, déjenme abrir un 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 archivo para que me puedan entender. Un momento. Pam, 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 pam. Ok. A ver, entonces, una memoria de estado sólido, perdón por mis dibujos, es una matriz de puntos. O sea, son memorias, las cuales almacenan la información en un punto. Ay, perdón, pero no soy bueno dibujando. Entonces, ellos tienen puntos, posiciones que se llaman direcciones de memoria. Entonces, se almacena. Entonces, cuando tú tienes una línea de acceso, ¿qué es lo que hace? Lee un punto, luego lee otro, lee otro. Entonces, los nuevos discos, ¿qué es lo que hacen? No tienen una, sino tienen varias líneas que te permiten entonces leer al mismo tiempo diferentes posiciones de memoria. Diferentes puntos de memoria. Y el tiempo en que tardan todos estos, 1, 2, 3, 4, etcétera, 1, siempre va a ser igual entre ellos. Siempre va a ser igual. Eso es lo que ahora tienen esas memorias. Que antes primero leían de una en una los datos. Entonces eso puede provocar que se ahoguen los nuevos discos de estado sólido que van a venir, por ejemplo, con el Xbox y el PlayStation, van a permitir que leas al mismo tiempo varios datos a la vez. Y como se tardan, ¿por qué? Porque van a tener buses separados. Entonces tienen una matriz de buses que te van a permitir buscar al mismo tiempo varios datos a la vez. Y esa búsqueda de datos va a hacer que sea más rápido la respuesta, el throughput en inglés. Pero básicamente es una memoria. Es igual que la memoria USB que tienen.
Nada más que en vez de que sea para una sola cosa, es un arreglo de memorias USB para que están conectados a su computadora. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe, gracias. ¿Dudas? No, profe. No, ninguna. Ninguna. Ok. Ok. Bien. Entonces vamos a continuar con las nociones. Ok. ¿Cómo funciona la computación electrónica? La computación electrónica, a diferencia de la analógica te permite valores bastante diferentes. Entonces, esa cantidad de valores puede ser infinito. Si ya empezaron a ver algo de cálculo, ya saben que hay funciones continuas y discontinuas. Las funciones continuas pues tienden al infinito, que son ¿se acuerdan del concepto de límites y eso que creo que ya han de estar viendo? Entonces, eso computacionalmente pues no es plausible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos valores se pueden reducir a un conjunto mínimo de valores, que son el 1 y el 0, que es a donde entra el concepto de la computación digital. ¿Por qué es digital? Porque solamente tenemos dos posibles valores, 0 y 1. Y entonces, ¿cómo calculo el 0 y el 1? Pues por los voltajes que puede ser, normalmente las nociones que te ponen que voltaje y sin voltaje, no es cierto, podemos decirlo voltaje alto y voltaje bajo. Entonces aquí, el 0, por ejemplo, va de 0.5 volts a 0.8. El voltaje de 1 va de 1.5 a 2 volts o 3 volts, dependiendo del voltaje que trabaje el procesador, o hasta 5 volts. Entonces lo que hacen es que esto se convierte en 0 y 1. Puede ser variaciones, sí. Puede haber variaciones en la electricidad, etcétera, pero mientras tú mantengas los rangos en el cierto tiempo, se convierte en 0 y 1, y eso simplifica mucho la forma de trabajarlo. En vez de que tengas un valor de infinito, tienes pocos. A esas señales se vuelven discontinuas. Van a escuchar ese concepto mucho en probabilidad. Ya no es un conjunto infinito de valores, sino es un conjunto finito, trabajable. Entonces, pues, ¿cuál es de ahí esos valores pues se convierten en algo básico? Entonces, el bit es el valor mínimo que hay. Bit es de dígito binario, se le llama bit o bitio, y entonces lo que define apagado o encendido, voltaje bajo o voltaje alto. Luego, se puede hacer una combinación, que es un sistema posicional. El sistema como son sistemas de valores posicionales, igual que los números decimales, entonces se pueden hacer combinaciones según las posiciones. Aquí entonces tenemos que puede haber combinaciones en este caso de 2 bits, y que van de 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. Si se ven, son las combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0.
Aquí estamos viendo un sistema de 4 bits y vean las combinaciones que pueden hacer. Que va desde el 0 hasta el 15. Son 16 valores. Ojo. Ahí es donde empieza un poquito el problema. Nosotros, muchas veces la gente tiende a confundir el número de valores con los valores marcables. Siempre va a ser desde 0 hasta el valor más alto. Punto. A partir de ahí tenemos los valores representables dependiendo del número de bits. Ahora, ¿cuántos valores puede tener? Dependiendo de la combinación. Entonces, aquí por ejemplo son 4 bits, son 16. ¿Cómo yo lo calculo? Para saber cuál es el valor más alto, siempre es 2. La fórmula es 2 elevado al número de bits que estoy usando. Por ejemplo, aquí es 2 a la 4. Si ustedes agarran su calculador y ponen 2 elevada a la cuarta potencia, les va a dar 16. Entonces tienen 16 valores que va del 0 al 15. Siempre deben de tomar en cuenta que debe de comenzar con el 0. Ok. ¿Hasta aquí duda? No, profe. No hay problema. Bueno. Ahora bien, como es un sistema binario, son potencias de 2. Entonces es un sistema posicional. Si ustedes aquí observan, siempre va a comenzar potencia de 2, 2 a la 0. Acuérdense que todo elevado a la 0 es 1. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 4. Entonces es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Esas son las potencias de 2. Acuérdense, eso va a ser muy utilizado. Son las potencias de 2. 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entonces, ¿cómo se convierte a decimal? Aquí se hace 2 a la 0 por el valor. Entonces, ven, 2 a la 0 por 1, 1. 2 a la 1, 0. 1 por 2 a la 2, 4. 0 por 2 a la 3, 0. 16 y 32 y sumados te da 35. Esa es la forma de convertir un número binario en decimal. Y aquí ven, igual vuelve a ocurrir, son las potencias de 2. Entonces aquí las que son valor 0 pues no cuentan. Pues entonces aquí tienes 1, 2, aquí sería 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Y te dan decimal el 875. ¿Difícil? No tanto, profe. No mucho. Ahora. ¿Y eso qué implica? Pues que con una misma condición puedes manejarlo. Es más, con su mano, entonces si tengo 5 dedos, pues en el sistema decimal solo me alcanza para 5 valores, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si fuera decimal, si fuera binario, la lógica, ¿para cuántos valores me podría alcanzar los 5 dedos de la mano? ¿Para 32? Exactamente. Entonces, ¿y cuyos valores irían de qué? Del 0 al... Del 0 al 31. Exacto. Entonces, ahí es donde... Esa es la lógica de este sistema. Por eso es importante que es posicional.
Obviamente se pueden haber confusiones. Si ustedes observan, les añaden un 2 chiquito abajo. A veces se le añade una B para indicar que es un binario. Aquí les añaden un 10, pero puede ser también una D para indicar que es un decimal. Dependiendo de cómo se utiliza. Entonces, ven, en la representación tienes aquí el 16 prendido, el 8 y el 4 no están encendidos, el 1 y el 2, y que te da el 19. Entonces esto es 19. Entonces aquí tienes 4, 2, los fraccionarios. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, es la misma representación, pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre aquí si observan? Son los valores. ¿Qué valores maneja? Un medio, un cuarto. Entonces, también se manejan fraccionarios en binario, sí, pero sería un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. O sea, el inverso. Tienes 1 y de ahí se extiende hacia 2, 4, 8, y si se fijan, es un medio, un cuarto, etc. Entonces es en un valor y en otro separado por fracciones. ¿Hasta aquí duda? No, profe. No, profe. Esto es importante porque para también los cálculos, conversiones, y es porque muchas veces claro, no van a trabajar todo con binario. Hay otros esquemas, está el octal, el hexadecimal, que son los que más se utilizan. Y entonces hay veces que hay que hacer conversiones entre ellos. Profe, yo tengo una duda. Estaba leyendo que, por ejemplo, las nuevas computadoras ya no trabajan binario, sino hexadecimal. ¿Eso sí ya es una realidad o todavía no? Sí, pero lo que pasa que es binario convertido a hexadecimal. A ver, déjenme, me explico. Tú puedes representar cualquier número dependiendo en cualquier base. Entonces, tú puedes representar un número decimal en base 9, base 8, base 7, etcétera, en n bases. Y obviamente puedes hacer las operaciones más fácilmente. Al final, la computadora lo que hace es unos y ceros. Pero esos unos y ceros que pueden representar un binario, pueden representar un octal, pueden representar un decimal o pueden representar un hexadecimal. Tú puedes hacer representaciones de un valor con binario. Entonces no hay ningún problema. Son avatares. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajarlo. Simplemente. Pero es la cantidad de bits que están manejando. Por eso oyen que hay computadoras que dicen de 16, 32 y 64 bits. Si ustedes ven sus computadoras, les ponen la etiquetita que dice, tu computadora es de 64 bits, tu computadora es de 32 bits. Eso quiere decir que está en relación a la capacidad de valores que pueden trabajar al mismo tiempo. Pero sí, no hay ningún problema. Representar no quiere decir que, como no trabaja en binario, ya no utiliza unos y ceros. Sí, sigue utilizando unos y ceros, pero en vez de que sea la representación directamente binario, ahora ya lo pasas a hexadecimal. ¿Por qué? Porque la cantidad de los datos es grande. Si tú tienes un hexadecimal que sea 000, en binario va a ser 000. Si tú tienes un hexadecimal que sea FFFF, vas a tener un chorro de unos, un número binario grandote, que va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, con un completo de unos. Y sus combinaciones intermedias. Nada más es una forma de representarlo más fácilmente.
Ok, profe. O sea, no, es lo mismo, representan lo mismo. Es como cuando tú mides en, en unidades inglesas y en centímetros. Tienes tantas pulgadas, es equivalente a tantos centímetros. No importa si tú trabajas con pulgadas o centímetros, mientras sepas con lo que trabajas y hagas la conversión correctamente, no importa si te dan una medida en pulgadas o te la dan en centímetros, tú vas a poder hacer el ajuste. Es lo que hace la computadora. Y bueno, ¿cómo se convierte de binario a decimal? Pues les digo, utilizando las potencias de 2. Si es de binario, de decimal a binario, lo interesante es cómo le hace. Vean, este es un sistema basado en divisiones sucesivas. Mientras que aquí son el número binario lo multiplicas por su potencia. Aquí en el al revés del binario a decimal, digo de decimal a binario, ¿qué es lo que haces? Haces divisiones. Entonces vean, para convertir el número 37 se convierte en el número 100101. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí está 37 entre 2, 18 entre 2, 9 entre 2, 9 entre 2, 2, 1 y el residuo. Este residuo se añade. Si se fijan, son 6 números. Aquí son 3 y 6 números. Entonces, aquí este es el resultado de la división. Y va a ser divisiones entre 2 hasta llegar al residuo. Entonces, tienes multiplicaciones por 2, por potencias de 2, o divisiones entre 2 para convertirlo de decimal a binario. ¿Dudas? No, profe. Hay varios métodos, pues esta No, es profe. la forma de Bueno, divisiones. sí, profe, ¿esto sí se aplica con cualquier número, el que sea? Sí, yo Con también tengo cualquiera. duda. Ok, siempre y cuando nos salga la parte de abajo con un 1 o un 0. Ah, lo que pasa es que está al revés, como lo conocen. Pues si ustedes ven 37 entre 2, ¿qué te da? Lo puedes dividir 18, ¿no? Y te 18 sobra. y te sobra 1. Entonces, ¿qué es lo que queda? Ese 1. 18 entre 2 te queda 9 y queda de residuo 0. 0. 9 entre 2 te queda 4 y residuo 1. 4 entre 2 te queda 2 y residuo 0. 2 entre 2 te queda 0 y residuo 1. ¿Y este es el Entonces, método ahí más rápido, profe? ¿O hay uno más rápido? ¿O este es como el más certero? ¿Cómo funciona? no. Ese es uno. Ahí también está el, la fórmula general de conversión. Del momento. ¿Cuál es? Déjenme ponérselos de. Aquí está.
Espérenme. Déjenme. Es que ahí... Es que estoy buscando la definición para que sea más fácil. Ok, déjenme. Denme un segundito. A ver, miren. ¿Cómo funciona? A ver. Siempre ustedes pueden convertir cualquier decimal a base n. Esta es la fórmula general. Entonces ustedes van a utilizar su base y siempre se va a dividir, y el cociente es lo que se va a utilizar para la siguiente la siguiente parte. Para lo convierten aquí, si se fijan, se convierte de decimal a base 19. Aquí está otro ejemplo que es de decimal a base 30. Se fijan, son divisiones sucesivas. Entonces tienes aquí, divides el número y vas obteniendo el cociente que te va generando el siguiente número. Entonces siempre van a ser divisiones. Y en la representación y de contrario de base a decimal, siempre va a ser la potencia por la combinación de potencias. Ven, de base 2 a base 10, las posiciones y la potencia que ya habíamos visto. De base 16 a base 10. Entonces es el sistema de general. Siempre vas a dividir entre la potencia y vas a multiplicar por los elementos de la potencia. Cuando sea la conversión de una base a decimal, cuando sea de base de una base de base tal a decimal, va a ser multiplicación. Y si es de decimal a una base, va a ser por división. Y también se puede de base entre base. Es decir, yo puedo hacer una conversión de base 3
a base 8 por medio de por medio de multiplicación y división entre las diferentes bases. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro, Sí, oye, profe. pues suena bastante complejo, sí. ¿Cómo se utiliza? Existen tablas. A veces para facilitar no necesitas conocer todos los valores. Entonces hay veces que tú puedes ya tener lista una tabla y entonces hace la conversión más rápido. Entonces ya existen tablas que a veces se almacenan en chips para hacer una conversión mucho más veloz. De hecho, se pueden hacer conversiones de binario decimal a tiempo real, que eso es lo que permite, por ejemplo, convertirlos. ¿Se han visto los kits de relojes que venden? Tú puedes hacer tu soldarlos, etcétera, y empieza a funcionar y hace la conversión del valor de este binario que tienes directamente al valor decimal. Ya hay convertidores automáticos. Entonces ya hay circuitería para todo eso. Ok. Y creo que están viendo también binarios, ¿no? En otra materia, si no me equivoco. En programación. Sí. En programación, sí. En programación y eso. Entonces, pues ya están más Experimentados. experimentados, ¿no? Ya no están tan perdidos. Es eso, se sigue utilizando, sí, ¿por qué? Porque la conversión de bases es necesaria para poder entender, para poder leer un número, para poder comprender también una posición de memoria. Entonces, normalmente nosotros, como pensamos en decimal, o sea, pensamos en 10 dedos y no en binario, pues sí va siendo difícil. Es más, se puede hacer operaciones con esto. Miren, aquí sería 0, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 10, 11, 12, 13 y así. Entonces, con eso ustedes pueden, se pueden hacer las conversiones. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Y bueno, entonces son en base a divisiones. Entonces ya se tiene una tabla que es típicamente utilizada. Los valores en hexadecimal, en decimal y binario, que son los más utilizados. Pero también se utiliza octal. Y antes se utilizaba mucho base 4. Para los primeros procesadores 80, 80, 80, 80 y 80, 88 se trabajaba con números de 4 bits. Y pues tenemos entonces el hexadecimal del binario. Y bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí les queda claro cómo va la idea de esto de las conversiones? Y vean, si se puede hacer directamente, sí, hexadecimal a binario. Entonces, vean, ustedes tienen un valor hexadecimal, el cual se puede representar en binario. Oye, entonces no estás trabajando directamente con números binarios, exactamente no. Estoy trabajando una representación de un número hexadecimal con binario. Entonces no hay ningún problema.
Ahí queda respondido. ¿Dudas? No, ninguna. No. No, profe. Les digo, este es informativo. Ya sé que se sobrescribe con otra materia que están viendo. Entonces no es tanto que eso es pues un refuerzo a lo que están viendo. Y luego, ¿qué pasa con las computadoras? Las computadoras se miden por el tamaño de palabra, es decir, por el tamaño de bits que pueden trabajar a una sola vez. Entonces, originalmente, pues se trabajaba de bit a bit. Luego, hubo la primera operación, las primeras computadoras eran de 4 bits. ¿Cuál era el término? El nivel. Luego, está el que conocemos, el bytes, que son 8 bits, o igual a 2 niveles. Que es el byte es el valor base. Entonces ustedes van a ver qué es el valor base. Entonces hay una diferencia entre bit y byte. Eso es importante que tengan en cuenta. Cuando se habla de bits, son valores binarios. Cuando se habla de byte, son valores de 8 bits. Oye, ¿pero por qué? Porque en el almacenamiento hay diferentes formas. El byte entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la transmisión de sus redes, etcétera, se mide en bits, kilobits, megabits, gigabits, mientras que el almacenamiento de sus archivos se mide en bytes. Son entonces, oye, te venden un megabit de ancho de banda, sí, pero en realidad son 100, son 150 bytes, megabytes de transmisión de datos. ¿Por qué se hace? Porque son divisiones, entonces sí, luego se generan ciertas confusiones. Entonces, obvio, tenemos el tamaño de palabra, byte, nivel, perdón, bit, nivel, byte, word, que son 16 bits, doble word, que son 32 bits, y cuádruple word o quad word, que es de 64 bits. Si se fijan, este sistema de palabras es la cantidad de bits que se pueden, que puede una computadora procesar a la vez. Entonces recibe un valor de 4 bits que puede procesar en un solo golpe. Oye, pero pueden procesar números grandes, sí, pero por pedazos. Es como ustedes. Ustedes cuando hacen una suma o resta, pueden hacer una suma o resta de 3 dígitos de un golpe, ¿no? 101 menos 99, 3. Rápido. Pero si les ponen una suma, una resta de 6 dígitos, 1.172.139 menos 59.238. Entonces lo partes en pedacitos. Trabajas con una parte, trabajas luego con la otra. Igual pasa con la computadora. No puede trabajar, entonces necesita otro ciclo, otra operación, para poder leer, hacer una operación completa. Entonces, entre más grande sea el número, más operaciones tiene que hacer. Entonces, si tienes un tamaño de palabra más grande, menos pasos necesitas hacer. Entonces te vuelves más veloz, más eficiente. Y por cierto, sus computadoras ahorita tienen computadoras de 32 y 64 bits. Entonces, ¿cuál es el valor más grande que hay para 32 bits? A ver, conviertan 2 a la 32 menos 1.
¿Qué pasó? ¿Sus calculadores? ¿Nadie? 4.294.967.295. Confirmo. Ahora, échenlo el de 64. Pues yo, 1.8446 dice a la 19. A la 19. ¿Qué significa 1 a 10 a la 19? A ver, millones son 6 dígitos, ¿estamos de acuerdo? sí. Miles de millón, 9 dígitos. Billón, 12 dígitos. 18 miles de billones son 18 dígitos, ¿no? 19, o sea que estás hablando de 1,000 billones de varios billones en valor. Ahora, como dato cultural, en C van a encontrar que existen tamaños de valor de byte, de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, si han visto en la programación. Entonces, los tamaños de variables numéricas que pueden trabajar. ¿Captan por dónde está la relación? Entonces, son variables bastante, entonces es lo que le permite la computadora. Obviamente, si tú tienes una computadora de 64 bits, pues va a trabajar más rápido, te va a trabajar más rápido que una de 32 bits haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque le va a tomar menos operaciones, menos ciclos resolver un mismo problema. Por eso les dicen, con una computadora más reciente es más eficiente hasta cierto punto. Porque tiene que haber una compatibilidad con lo viejito. Pero bueno, es lo que les permite. Esa es una de las razones por las cuales se va buscando que sean más y más grande la cantidad, porque ustedes se necesitan más y más datos. Profesor, Oigo, los programas cuando luego especifican que, bueno, está la versión para 32 bits y para 64, la de 64 no se puede instalar en la de 32, pero la de 64 la de 32 sí se podría instalar en la de 64. sí. Obviamente, dependiendo del tipo de procesador, puedes necesitar adicionalmente un software que te haga la conversión. Por ejemplo, en el caso de los Intel, tienes los equipos de 64 tienen ciertos problemas para trabajar con programas viejos de 32, 16, 8 bits. Entonces necesitan conversión. Quien mantiene mejor la conversión son los AMD. La AMD mantiene conversión más directo con programas viejos de 32, 16 bits, etc. ¿Por qué? Por el soporte hacia atrás. Pero sí, la respuesta es, si tú tienes uno de 64 y tu máquina es de 32, valió. No puedes instalarlo porque requiere más capacidad de la que puedes darle. Ajá. Uno de 64, sí, un programa de 32 bits en uno de 64 sí lo va a utilizar, pero puede que lo subutilice. Ya. Gracias. O sea, se vale también que haya subutilización. Pero sí, de hecho es un negocio, o sea, hay algo que ustedes también tienen que ver. Todo el software se tiene que comprar sin licencia. Entonces, muchos de los esquemas, y más en México, van licenciados. No crean que llegan y, voy a bajar el Office como le hacen. No, mijo. Te cae la BCA o te cae Hacienda y te cobran hasta la risa por andar haciendo piratería. Entonces necesitas comprarlo. Entonces, yo ya compré una licencia que utilizo en una máquina. Llega una nueva máquina y es incompatible. ¿Qué te dicen los esos? Pues paga una nueva licencia. Sí, mijito, ¿y cuánto cuesta? Piénsenlo ustedes. Si ustedes tuvieran simplemente que les dijeran, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa con el Office 360.
cada año tienen que pagar, ¿cuánto les piden? ¿2,000 pesos? ¿Menos? No me acuerdo si es 2,000 pesos o 5,000 pesos al año. No sé, Imagínense, imagínense que ustedes y ahorita pagaron el 2021, sus 2,000 pesos, vamos a poner. Y llegan y les dicen, además, ¿qué creen? Que ya lo actualizamos a 2021, pero me tienes que pagar otros 3,000 pesos otros 2,000 pesos para actualizar lo que ya tenías. Va a decir, oye, no me partas en dos, yo ya gasté 2,000 pesos, yo voy a gastar en 2,000 y además multiplícalo por el número de computadores que tengas. O sea, nada más a veces pensamos en ¿cuánto cuesta 2,000 pesos? Sí. Pero imagínense si tuvieran un cybercafé de 15 computadores. Entonces multipliquen 2,000 pesos por 15. ¿Cuánto les sale? 30,000 pesitos que tendrían que pagar de golpe. ¿Verdad que ya no, que ya el dolor en el hígado ya es diferente? Ya no está chido. O como igual como el pago de los antivirus, que igual te ponen una cierta tarifa por año, como de igual 1,000 pesos aproximadamente, y que cada cierto tiempo se tiene que renovar y aparte con las nuevas actualizaciones que tiene, te cobran todavía más que por un sistema de firewall o cosas así. Así En es. esos casos, O no también sería como mejor. WinRAR. Por ejemplo, en ese caso, si en vez de renovarlo lo desinstalas y vuelves a generar un contrato, te darían la versión más actualizada, nada más, ¿no? Te darían la versión actualizada, pero te lo cobrarían como nuevo. O sea, al inicio tienes como que pagar una inscripción, por así decirlo. Así es, volverías a pagar la inscripción, Ok. volverías a pagarlo como si fuera de ser. Entonces tendrías que pagarlo pero depende de mucho de la política de la compañía. Déjenme les cuento un chisme por ahí. Oracle, por ejemplo, tú vas y le compras la licencia para su base de datos. Y dices, bueno, ¿sabes qué? No me alcanzó este año, no la compré. Me tardo 1 o 2 años y de repente ya necesito una actualización, ¿no? Voy con Oracle, oye, te vuelvo a comprar una actualización. Y ellos te dicen, sí, te vuelvo a comprar una licencia. Va. Entonces, ¿quién es? Pues soy empresa tal. Entonces checan en sus registros. Tú ya me habías comprado una licencia hace 2 años. Sí. Bueno. Entonces, para darte la nueva licencia, te voy a cobrar. Configuración. Aquí en la parte de abajo me dice Windows no está activado, activar ahora. Y me dice que no lo... ¿Perdón? Mau, tienes tu micro abierto, Mau. Apaga tu... Ok. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Tú ya me habías comprado la licencia, ¿no? No me la compraste en 2 años. Bueno. Pues te voy a cobrar una penalización o una compensación por esos 2 años que no me compraste. Entonces, digamos, tu licencia te cuesta $100,000. Llegan y te dicen, bueno, son $100,000 más $30,000 de penalización o de compensación, que representa el 15% al año de mantenimiento. Entonces te voy a cobrar los 30, ya no te voy a cobrar $100,000, te voy a cobrar $130,000 por el tiempo que no usaste mi software sin licencia. A ver, agárrense de ese, ¿cómo le hacen? Se podría ir con la Es caso competencia. real. Es caso real, o sea, así pasó. Te quedas sin presupuesto, te dice el gobierno, oye, ¿sabes que no hay presupuesto? No puedes comprar la licencia. Y vas con Oracle y luego y así te la aplica. Es como lo que apenas le pasó a Fortnite con Apple, ¿no? Que no aceptó las políticas y lo sacaron de App Store. Eso es mentira, bro. Solamente lo Ese es hicieron otro. para que tuviera polémica. ¿No fue porque no le daban porcentaje de dinero? No, Miren, aquí es Fortnite tenía bajas de membresías, entonces decidieron hacer eso para que volviera a crecer. Oh, ya. puede ser. Mira,
Puede ser, pero más bien es la ganancia. O sea, no quiero compartir. Yo quiero quedarme con la ganancia. Resulta que Apple es cerrado. Es un sistema cerrado. Si tú quieres hacer un software y Apple no te lo autoriza, te vas mucho a volar. No puedes utilizarlo. Yo he oído casos de empresas que habían comprado tablets. Dije, no, vamos a comprarle a todos, pues se va a ver bien chido con su tablet de Apple, etcétera. Ya habían hecho su aplicación porque eran de venta de catálogos me acuerdo no me acuerdo si eran de venta de farmacias, de farmacéuticos o de químicos, pues estaba precioso. Y se hacían su propuesta. Llegaron, le dijeron, pues para poderlo utilizar necesita estar en la App Store. Les dijo Apple, no. Oye, no. Oye, pero ya gastamos tantos miles de dólares en las tablets. No, no y no. Tuvieron que mejor vender las tablets y cambiarlas por Androids y utilizarlas. Y ya pudieron utilizar su software. De hecho, por ejemplo, hubo un proyecto que hizo Profeco con Semarnat que hablaban de combustibles de gasto eficiente en coches. Se intentó, se hizo la aplicación, iba a estar en App Store, etcétera, y se la presentó. Apple dijo, no. Oye, pero pues no es de venta, etcétera, es para conocimiento, etcétera. No, 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 y no, y no, y no. Y se fue al carajo esa opción y se tuvo que poner nada más la opción de web. O sea, ellos se les gastan así. Ahora, ¿quién va a ganar? Pues depende. ¿Quién necesita a quién? Si tiene control, Apple tiene controlado a sus usuarios. Si tú lo necesitas, tienes que tratar con él, te guste o no. No quieres hacerlo, pues va a ser por el otro. ¿Quieres usar Fortnite? Pues cómprate un Android. Así de fácil. De hecho, lo que estaban haciendo, profe, es de que hicieron un torneo en el cual pues explicaban como que según Apple les había rechazado la aplicación ya por tener algunos problemas con ellos. Y en el torneo, si tú generabas tantos puntos, te regalaban ya sea una tableta, un teléfono o tan solo como pavos, porque el dinero ahí es como pavos, le dicen pavos, para comprarte como una membresía para el juego. Entonces hacían que a fuerzas tuvieras que jugar bastante para poder tener eso. Pues es que es parte del negocio. O sea, en todos los juegos de Internet, si se fijan, tienen una dificultad elevada, a menos que sean de paga. Bien, No todos, profe. Todos tienen dificultad elevada. ¿Para qué? Para que agarren las ballenas, así les apodan a los usuarios que compran y compran y compran. No importa, o sea, si tú no tienes dinero, pues no les significas nada. A ellos con que agarren unas cuantas ballenas que les estén dando, que les estén comprando todo lo que quieren, para ellos es suficiente. Entonces, es avaricia, es el greed. ¿Para qué te doy un juego en completo que me cuesta tiempo y desarrollo si te puedo dar un juego base y luego te voy dando las adiciones? Antes, y sí bien lo representaba, era un juego original, era como tener una hamburguesa, y los DLCs era como que te daban las papas, el refresco, etcétera. Hoy, el mismo juego te ponen casi, te doy original las tapas, como parte del juego, las dos tapas de pan. Ya si quieres la carne, si quieres el katsu, la lechuga, etcétera, me las tienes que comprar aparte. Sí, de hecho,
llegó a un punto tan exagerado que, por ejemplo, Capcom empezó a aplicar eso a una escala tan descarada que incluso, por ejemplo, en videojuegos como Street Fighter o otros similares, bloqueaban contenido que ya estaba dentro del disco de instalación, que no podías acceder a Así menos es. que pagaras el DLC. EA, Electronic Arts, es el rey de los covers. Ubisoft, digo, Estamos haciendo eso de que se cobran por cosas que ya tenían, tanto como personajes, como mapas y todo eso. Y pues luego no te dejan como jugar un poco más, o te obligan a que, pues quieres terminar la historia, por ejemplo, tienes que descargar este personaje, tienes que comprar este personaje o el DLC. sí, fue lo que pasó con Deus Ex. Con Dead Space 3. O con Asura's Wrath. Azul también. No, sí, mira, aquí ese negocio se llama avaricia. Y pues como muchas empresas, pues hay mucha avaricia al respecto. Bueno, dejemos de filosofar un poco, vamos a cerrar la taberna, entonces no se les olvide poner su nombre en el chat, a los que les haga falta. A los demás continuamos con esto. Voy a subir la presentación y la tarea. No vamos a todavía ver la tarea hasta que termine con la presentación, pero de una vez se la subo para que la vayan checando. ¿Ok? Y también el video de la clase. Bueno, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. No, profe, Son gracias. las 8:56 y creo que ya les va a tocar su siguiente clase. Entonces ya váyanse por su torta de tamal y su atole. Gracias, prof. Somos. Gracias, prof. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias, profe. Hasta luego. Tenga bonito día. Gracias, igualmente. Gracias, Espero profe. que no se estén durmiendo. Si tienen dudas, pregunten. Es eso, no, y si me dicen, sabes que acelérale porque ya vimos esto y ya lo entendemos, no hay problema. Chiste es que ustedes aprendan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.